Vamos a saludar esta semana a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile y estoy con mi querida Trini Sili y Viviana Masobrio. Nosotros siempre saludamos a alguien, pero en esta semana especialmente, como es el mes del adulto mayor, quiero saludar a todos los adultos mayores que nos escuchan, a todos los adultos, pero en especial a mi querida Trini y mi querida Vivi, porque ellas siempre están dedicadas a las personas mayores, hacen clases, dictan charlas, están acompañando, hacen acompañamiento en residencias, y este mismo trabajo, este mismo programa es para todos los adultos mayores, pero no sería nada sin ellas. Así que un tributo especial para Trini, para Vivi. Gracias por estar aquí acompañando a todos los adultos mayores y esto es para todos ustedes. Así que adelante, Trini, con el cuento de la semana. Muy bien, gracias Cecilia por tus palabras. Lo mismo yo, le mando un abrazo a todos los radioescuchas en su mes y voy a partir con una autora que vimos ya en otras oportunidades. Ella es Irene Nemirovsky y traje un cuento que se llama El señor Rose. Después vamos a hablar del libro, de donde lo extraje. Con estas fotografías simplemente los quiero ir introduciendo al cuento. El señor Rose. Hoy traje un libro del que extraje un cuento que se llama El señor Rose de Irene Nemirovsky. Voy entonces. El señor Rose era prudente y tranquilo como un gato. Llevaba una vida plácida, no se había casado y era rico. Desde niño tenía una actitud burlona y desdeñosa que inspiraba respeto. Parecía creer que el mundo estaba lleno de idiotas. Ofrecía cenas estupendas a sus escasos amigos. No quería a nadie, no odiaba a nadie. Su mayor preocupación era invertir acertadamente su dinero y eludir los impuestos demasiado gravosos. En 1930 ya había empezado a tomar precauciones. Eligió un rincón encantador de Normandía, no lejos de Rouen, y compró allí una casa hermosa y cómoda rodeada por un gran jardín. El señor Rose tenía una amante bonita, elegante, boba y buena chica que había elegido con discernimiento. Había ocurrido esto en Vitel en 1923. Ahora se había enamorado de una muchacha. Era la primera vez en su vida que ponía los ojos en una chica de 20 años. Se trataba de la sobrina del médico. Él, el médico la cuidaba. Se trataba de una huérfana recogida por caridad, recogida por, recogida por caridad, a la que no quería y a la que esperaba casar cuanto antes. Lucy Maillard parecía tan poco segura de sí misma y tan deseosa de que la tranquilizaran, la halagaran, la quisieran, que el señor Rose volvió a sentir aquella lástima de la que no podía librarse a su presencia. Semanas después de conocerse, estaban prometidos. El señor Rose se quedó solo. Poco a poco volvió a razonar qué había hecho. Se imaginó el piso del Boulevard Malesherbes con una mujer a la que no podía echar al llegar la noche, una mujer sentada a su mesa siempre, una mujer metida en su cama, le apeteciera o no, una mujer, hijos, una familia. Es ridículo, es imposible. Se levantó de un salto. Jamás se había sentido tan ágil. Arrastró la maleta hasta el centro de la habitación y empezó a llenarla. Al día siguiente se marchó, huyó. El recuerdo de Lucy Maillard no volvió a perturbarlo en ningún momento. Sin embargo, en 1925 se enteró de que ella se había casado y 3 años después de que había muerto. El señor Rose solo sintió una profunda indiferencia y algo de lástima superficial, pero al cabo de un tiempo empezó a soñar con ella y a medida que envejecía siguió haciéndolo cada vez más a menudo. El señor Rose preveía grandes calamidades para Europa. Solo había una preocupación personal: él, su bienestar, su fortuna. Vivió en Noruega. Allí protegía su dinero y tenía negocios.
Allí lo pilló la declaración de la guerra. Pronto logró refugiarse en su casa de Normandía. Escapó en automóvil con Robert, su chofer poco confiable. En el camino advirtió que no había traído ningún comestible para alimentarse. Poco después, hambreado y sediento, obligó a Robert, de muy mal modo, a conseguir lo que fuera para comer. Pero todo fue infructuoso. Él mismo se acercó a las casas de campesinos y confirmó que no había nada. Robert, en esa instancia, aprovechó para abandonarlo con el coche, las maletas, la plata, la ropa. El señor Rose emprendió entonces el camino con la muchedumbre. Allí se encontró con un joven que le comentó para consolarlo que también a él le habían robado su bicicleta. Se trataba de Mark Beaumont, un joven de 17 años que quería unirse a las tropas, servir a su país. Al anochecer lo recogió un camión que transportaba bajo su toldo empapado a las obreras de una fábrica de la región parisina evacuada. Llovía. Horas después se apearon del camión y siguieron andando. Durmieron cuando el agotamiento los venció. Al día siguiente encontraron huevos en una granja abandonada. Los devoraron crudos y continuaron arrastrándose. Aquel chico tenía algunos rasgos de la pobre Lucie Maillard. Incluso le había preguntado cómo se llamaba su madre, imaginando, no sabía por qué, que existía algún parentesco entre ellos. Como en su día, Lucie Maillard le inspiraba una lástima irritada y tierna. La vida se parecía cada vez más a una pesadilla. En los hostales, en los hoteles, en las casas particulares, ya no quedaba una sola habitación, una sola cama, un solo metro de suelo libre, ni un pedazo de pan para dar. Se dirigían al sur, al Loire. Parecía que no llegarían nunca. Una noche alguien gritó, sálvese quien pueda, y empezaron a caer las bombas. Mark protegía al señor Rose con su cuerpo. El señor Rose salió ileso, pero el joven resultó herido. Vendó a su joven compañero lo mejor que supo y reanudaron la marcha. Al fin veían los puentes de Loire. De pronto irguió el cuerpo galvanizado. Alguien gritaba su nombre, alguien lo llamaba, señor Rose. ¿Es usted, señor Rose? Vio una cara conocida en la ventanilla de un coche. ¿Hay sitio para mí? Gritó. Me han robado el coche. Vengo andando desde Rouen. No puedo dar un paso más. Lléveme, por favor. El señor Rose hizo un esfuerzo y se levantó. En ese momento se acordó de Mark. Para este chico, ¿hay algún sitio? Preguntó. Imposible, amigo mío, le respondieron. Es que no lo dejaré solo, dijo el señor Rose. Es que no tenemos sitio, ¿es familiar suyo? Apúrense, van a volar los puentes. Desecharon la oferta, el coche arrancó. El señor Rose cerró los ojos. Todo había acabado. Había perdido la vida. ¿Por qué? Por aquel chico al que apenas conocía. En la confusión y el desorden espantoso, el puente había saltado por los aires demasiado pronto, arrastrando consigo a los vehículos de los refugiados, incluido el coche al que el señor Rose no había querido subir. No había espacio para el amigo. Pálido y tembloroso, volvió a dejarse caer al lado de Mark, comprendiendo a duras penas que acababa de nacer de nuevo. Muy bien, este cuento que les acabo de leer tiene mucho sentido el día de hoy y justamente lo hago porque la autora proviene de Kiev, en momentos muy significativos en que la guerra en Ucrania todavía continúa de una manera desalmada. La verdad que la obra de Irene Nemirovsky tiene una importancia fundamental hoy día, porque ese país vive una situación bélica que es extraordinariamente insoportable el día de hoy. Y con este comentario y la lectura le cedo la palabra a Viviana. Sí.
Gracias, Ceci, por el saludo y lo reitero para todos nuestros queridos oyentes. Em, yo pensaba lo mismo, ¿no? Cuando revisaba, si bien ella vivió varios años en Francia y escribió en francés, era ucraniana de origen. Entonces es como que sí, a uno y se le revive todo porque además ha escrito tanto sobre la guerra, nos la ha mostrado de maneras tan terribles que y es más, uno se permitiría pensar que en aquella época no tenían otros medios, ¿no? No admito la guerra de ninguna manera, pero en aquella época todavía el hombre no había aprendido muchas lecciones, pero que hoy llevemos, no sé si estamos cerca de los 500 días, no sé, un horror, pero sé, más de un año largo, en una guerra como esta es inadmisible. Habría que volver a leer a Irene en todos los lugares que fuera posible. Bueno, y yendo a mi trabajo habitual y que me gusta tanto, este cuento aparece junto a otros 14 cuentos en un libro que se tituló Domingo, ¿no? Originalmente los cuentos allí reunidos se publicaron entre 1934 y 1940 en diferentes revistas francesas, algunos bajo seudónimo, porque ya ella era perseguida. No olvidemos que su origen judío hizo que falleciera en Auschwitz, ¿no? Muy joven, 39 años, qué pérdida, lo que hubiera escrito. Eh, y Domingo justamente es el nombre de uno de sus cuentos también. No sé si el más logrado, pero sí uno muy, muy descriptivo también, ¿no? De la hipocresía, de las relaciones sociales, de las relaciones paternales, filiales, de las mentiras en la convivencia del matrimonio. Bueno, todo esto que con tanta gracia literaria, Irene Nemirovsky siempre denunció. Eh, y, el cuento que nos ocupa se llama El señor Rose, que es todo un personaje, lo voy a desarrollar un poquito más en la segunda entrada. eh, y ella es una pintora, una descriptora muy, muy detallista y muy, muy cuidadosa de los personajes. Más que nada los aspectos emocionales, afectivos, psicológicos. Es decir, quedan muy bien delineados. El lector los ama o los odia, pero los conoce. Y es muy común entre los títulos de sus cuentos encontrar así el nombre del personaje o algún rasgo que lo identifique. Por ejemplo, otro cuento que recuerdo es Aíno, que es una niña, otro cuento es El espectador, La ogresa, que también muestran algún rasgo, ¿no? De la persona que está describiendo. En este caso, no sé si me atrevería a decirle señor, ¿no? No sé si le haría el honor de decirle señor a este señor Ross, según cómo empieza el cuento, pero creo que en el final, al elegir tal vez morir junto al joven que lo acompañó antes que abandonarlo, sí se lo devolvería la denominación. Y realmente el giro es muy interesante, que conversábamos con Cecilia antes de entrar al programa, que en un momento uno piensa, lo va a dejar solo, porque con esta historia de egoísmo, de personalismo, de abandono, lo único que a él le interesaba era salvar su persona, no ya su fortuna, que prácticamente la debería haber perdido toda. Pero sin embargo, esta oferta de redención que le hace la autora de elegir quedarse junto al joven y que de alguna manera, en un giro del destino, lo premia porque salvó la vida. O sea, lo perdió todo. Y una cosa que me molestó mucho, y por eso la voy a mencionar ahora, es ese ver a los demás como era él. Es decir, el chofer no lo abandonó. El chofer debió seguir en la fila, porque si no, se tenía que salir de la fila y perdía el puesto. Y vemos que no lo abandonó porque cuando él está llegando lo llama. No solo eso, el chofer fue solidario.
le ofreció puestos en el coche a otras personas que seguramente eh, estaban cansadas, y a mí me recordó mucho esta salida, este éxodo, ¿no? A Suite Francesa, porque Suite Francesa también es la descripción de la salida de París, distintas historias, distintos personajes, mujeres con niños, hombres solos, ancianos, y también se juegan estas historias de solidaridad, de egoísmo, de cuidado, de abandono. Un tema que parece, lógicamente, haber marcado mucho a esta autora por el periodo. No nos olvidemos que ella nació en 1903 y murió en 1942, o sea que desgraciadamente le tocó vivir las dos guerras, y en la segunda perdió la vida, entonces es como algo que la marcó muy fuerte. Y así todo, escribió mucho también sobre los aspectos sociales y las relaciones sociales en la época. Así que gracias. Adelante. Gracias, Vivi. El cuento me hizo pensar mucho en los tiempos que vivimos ahora, porque se repite el tema de la soledad cuando uno ya es mayor. Y lo que hay que trabajar, justo ayer tuve una conversación con una persona ligada a las fundaciones, y hablamos de que eh, hay que prepararse mucho antes de no estar solo cuando uno está mayor, porque es importante la soledad, el acceso a las cosas, la comunicación. Uno se enferma menos. ¿Cómo hay que prepararse? Y no hay que prepararse a los 50 o a los 60, sino que hay que prepararse ojalá a los 30, pero ella me decía que ella a los 40 ya se estaba eh, pensando en preparar. Qué importante es tener un hobby, tener algo que hacer. Sobre todo hay ciertos grupos que se jubilan, se pensionan y dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, el caso del protagonista, de joven nunca pensó en nada, grandes fiestas, grandes cenas, tenía su amante, y cuando él cariñosamente en el parque dijo, sí, me puedo casar contigo, al día siguiente llegó en la noche a la casa y dijo, no, esto no es para mí estar todos los días con la misma persona haciendo algo. La verdad que no lo quiso experimentar. Tal vez, ¿qué importaba si lo hubiera experimentado? Y si no le gustaba, se hubiesen separado. A lo mejor no era la época, pero yo creo que en la época igual se separaban. Creo que hay historias por ahí, no todo es tan bonito. Pero tampoco se atrevió a probar la felicidad o la compañía de una mujer, que en ese caso era joven, y decidió arrancarse. Se fue a otro lugar, pero siguió conectado con ella, siguió conectado en los sueños, la conciencia, la mente, cómo estaría ella, y a tal punto que logró saber que se había casado y había fallecido. Pero siempre estuvo conectado con ella. La chica tal vez lo cautivó de un otro modo. Y como dice Vivi, al final del cuento uno dice, no, este señor va a morir solo, porque lujos, viajes, lo único, su cosa más preciada eran los libros y los cuadros, y la fortuna que él tenía, que al final terminó perdiendo absolutamente todo. Moraleja, porque al final no nos vamos con las cosas, no nos vamos con los afectos, con los cariños, con la compañía. Y él, como dice Trini en el cuento y Vivi en su análisis, dice que no se va a subir al auto que le va a salvar la vida, porque no querían llevar al nuevo compañero. Y después él se da cuenta que el auto recibe una bomba ahí en el puente y se salvó. Pero se salvó por eso, porque realmente decidió finalmente, antes de morir, logró pensar en otra persona que no fuera él. Ese es mi pequeño análisis. Adelante, Trini. Voy a volver a subir la imagen de Irene. Sí, ahí la tienen. Ella es Irene Nemirovsky, tal cual, como decía Vivi, nacida en 1903. Pero, como dice allí, si bien nació en Kiev, es francesa, es rusa y no tiene nacionalidad.
Qué curioso. La verdad que es una mujer francesa porque desde muy temprano recibió esa formación y adoraba Europa. Y en gran parte quiso, bueno, hablaba perfectamente francés, pero era judía, lo que le significó la persecución en su momento dado. Y ella, a pesar de tener sangre judía, no se sentía como tal. Y si ustedes observan en el cuento, la verdad que hay una descripción poco favorable a la forma de ser judía. Quizás es un estereotipo, un prejuicio, pero lo curioso es que ella lo plantea desde una sangre judía. Es tanto así que dice ella, y lo comentan de su obra, Irene rechazó siempre las acusaciones de ser un típico caso del judío que odia a los judíos. Lo cierto es que hubo en ella un malestar y a ratos una rabia visceral por no poder llevar una vida normal, por verse siempre catalogada como un ser otro, debido al antisemitismo, una de las taras más abominables de la civilización occidental. Y si lo pensamos más, creo que en este cuento, claro, no deja bien y cae en la caracterización típica que se piensa de los judíos, ¿no? La codicia, la avaricia, la superioridad. Pero, bueno, pueden ser características de un estilo de ser no solamente de los judíos, sino de muchos otros también. Sin embargo, es ella, con estas descripciones que hace quien de alguna manera también se hizo odiar por los judíos porque encontraban que era de una injusticia total. Y lo que me gusta mucho de este cuento principalmente es que desde ese poder de la codicia, en que hay incluso deshumanización, en el proceso del cuento se llega a una humanización del mismo personaje. Se produce el cambio evidente que quieren producir los autores. En este caso, Irene sí humaniza a ese hombre. Y es más, el destino le ofrece la posibilidad de vivir. Pudo haberse subido a ese coche, que era la última posibilidad de salvarse. Sin embargo, cuando hacen estallar el puente, ese auto en el que se pudo haber ido también lo masacra. Pudo haber perdido la vida. Sin embargo, por salvarle o por acompañar a este hombre, a este jovencito que pudo haber sido su hijo, él se pudo salvar también. Es muy significativo este cuento porque tal como tú lo ibas narrando, Ceci, eh, él se interesa por una muchacha a la que le tiene lástima porque efectivamente la veía con superioridad. En un momento dado cree que el adoptar esta decisión de casarse con ella iba a significar renunciar a su egoísmo y a la soledad a la que había elegido con tal de proteger su dinero y la incomodidad que pudo haber significado. Sin embargo, renuncia y huye de una manera muy cobarde, ni siquiera le explica nada, la abandona y la deja con la ilusión posible de que ella pudo haberse salvado con ese matrimonio. Sin embargo, la recuerda durante su vida y une a ese personaje con el joven con el que se encuentra en la caminata final. Y de alguna manera ese hombre le representa a ella y él quiere resarcir su falta que tuvo en la vida con ese muchacho. Es un cuento que yo considero que es una joyita, tan bien terminado, tan bien construido, porque él mismo lo dice al final, como en la lectura lo dijimos, ¿no? Em, Volvió a dejarse caer al lado de Mark, comprendiendo a duras penas que acababa de nacer de nuevo. Recién entonces, después de todo este sufrimiento a través de esa caminata, arrastrándose con el amigo, logra darse cuenta que la vida va a ser otra y que él está volviendo a renacer a una vida distinta de la que tuvo. Muy bien, yo con este comentario cierro
Y les agradezco muchísimo a ustedes este espacio de reflexión y sobre todo de interpretación. Vivi, te cedo nuevamente el micrófono. Sí, yo pensaba claramente un misógino, ¿no? Alguien que no valoraba a las mujeres, solamente tenía cerca una que era su amante. Pero es increíble en este retrato de los buenos y los malos momentos, cómo al preparar el coche para huir, faltó el toque femenino, porque si hubiera habido una mujer junto a él, no le hubieran faltado víveres, no le hubiera faltado algún alimento que pudiera perdurar y que lo acompañara. Y justamente, a pesar de tener dinero, no podía satisfacer sus necesidades básicas porque sabemos que en tiempos de guerra los alimentos escasean, porque el que los tiene los oculta y los consume, y el que no los tiene no los va a conseguir por más que pague fortuna. Y yo lo vinculaba un poco al cuento de la semana pasada, cuando la mamá hablaba del modo peculiar de ver la vida. Acá también hay un modo peculiar, es decir, el modo peculiar del adinerado, del todopoderoso, que siempre tuvo sus necesidades satisfechas, que con solo dar una orden, como él pretende que el chofer vaya y le consiga comida, el chofer le dice, no, no hay comida, y él no se lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque esta gente acostumbrada a vivir con todo servido, no entiende que hay otra vida, que hay otros modos. Y además algo fundamental, que los tiempos cambian, lo vinculo un poco con el comentario de Cecilia, ¿no es cierto? La vida activa es una cosa y el paso a la jubilación o a la vida no laboral, entre comillas, exige muchos cambios. Y justamente me vino a la mente que la Declaración de Derechos Humanos dice que es una presentación relacionada con lo que se llama el curso de vida, porque tiene que ver con que uno empieza a envejecer en el mismo momento que nace. Entonces, en ese momento ya uno va caminando hacia la jubilación y es muy importante, como señalabas, ir preparándose. Eh, Creo que de alguna manera lo que nos ofrece posibilidades de interpretar el cuento no es solo que el señor Ross salvó su vida, sino que la vida le ofreció un modo de vivir diferente. Porque, bueno, no sé si sea como escritora que se me disparan las ideas, pero me imagino que al elegir quedarse junto al muchacho, también, si la vida se los permitió y la guerra se los permitió, habrán permanecido juntos, se habrán cuidado juntos. Entonces, él pudo llenar esa soledad que absurdamente había elegido en un momento con la compañía de este joven. Así que me parece que no deja ningún cabo suelto, como es habitual en los cuentos de Irene Nemirovsky, y también nos invita a los lectores a pensar, ¿no? Cómo nosotros le daríamos continuidad a este cuento que ella nos ofrece tan bien relatado, tan completo, y solo quiero tomarme para ver las descripciones, dice, habla del señor Ross, dice, ¿no? Dice, nunca elegía un praliné a la ligera. Entrecerraba los ojos y contemplaba un buen rato la bolsita rosa antes de decidirse a coger uno y soltando un leve suspiro, saborearlo lentamente. Estamos hablando de un praliné, un soberano hedonista, un bon vivant en todo sentido. Gracias. Gracias, Vivi. Yo para finalizar veo que la autora nos da una oportunidad al protagonista de morir en el puente sin él saberlo, o la vida frente a lo que él podía haber escogido como un compañero, ¿cierto? Pero al final se me abre como varias cosas: esperanza, vida, posible cariño o una posible estima frente a este niño que lo estaba acompañando, porque el niño no sabía si él tenía plata, si tenía contacto, simplemente se arrimó a, al señor Rose
y por lo tanto el señor Ross me da la impresión de que pudo ver eso y lo valoró. Aquí hay como hartas cosas que ella nos trata de decir según lo que nuestra experiencia nos puede decir. Y él valoró esta oportunidad que le dieron sin saber que él podía lograr pasar o no, porque supuestamente los autos iban a poder pasar y arrancar de la guerra. Así que él creo que es un lindo cuento, maravilloso, y, y la reflexión es a valorar las personas que nos quieren cuidar. Yo sé que en la pandemia estuvimos bien complicados porque pasamos 2, 3 años, sobre todo las personas que vivimos solos, y, y eso fue como una coraza porque antiguamente, como compartíamos tanto, esto no tiene nada que ver con el cuento, compartíamos tanto que estábamos bien acostumbrados a la crítica positiva y negativa. Salimos de la pandemia y volvimos a estar con mucha gente y estar con problemas buenos, con cosas buenas y malas, con críticas positivas y negativas. Pero creo que la pandemia nos jugó una mala pasada, no es que nos acostumbramos, creo que fue tanto la, el cordón que quisimos de protección que nos olvidamos que existen personas que nos critican todo el día, que nos quieren también, pero nos afectan más las críticas. Entonces yo creo que este cuento viene súper, súper bien en este momento, Trini, porque estamos, así como el autor, el protagonista, estaba sufriendo cosas de la guerra, nosotros también estamos sufriendo cosas de una pequeña guerra contra el COVID. Así que les pido elevar la tolerancia de a poquitito, resistir. Ya vamos a pasar este año, que no ha sido un año fácil de reincorporarnos a nuestras vidas, y que se me imagina que el protagonista, cuando él decide estar con su nuevo compañero, también no ha sido fácil retornar a toda esa vida que en el cuento es corto, pero estando en la guerra, válgame Dios, que debe ser difícil sobrevivir sin comida, sin saber qué va a pasar, dónde vas a vivir, ser inmigrante y empezar todo de nuevo. Así que una pequeña reflexión para todos ustedes y nos volvemos a ver la próxima semana y muchas, muchas gracias, Trina, porque el cuento vino al dedillo, y un tributo a todas las personas que se preocupan de las personas mayores, porque si bien es el mes del adulto mayor, pero que hay mucha gente detrás, como Trini, como Vivi, las personas que las acompañan a ustedes en la residencia, que Trini hace voluntariado, a Vivi en la fundación también. Así que también esas personas que están acompañadas por las personas que están detrás de cámara, un tremendo abrazo también. Así que hasta la próxima semana y gracias por escucharnos. Un abrazo grande, grande.